Hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, una sección de Psicología de la Vida Cotidiana por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Advertencia. En los siguientes episodios se abordarán temas delicados relacionados con la salud mental que pueden ser sensibles para algunos oyentes. Nuestro objetivo es crear conciencia y proporcionar información valiosa sobre estos temas. Pero es importante recordar que si vos o alguien que conocés están enfrentando una situación similar a la que hablaremos en este episodio, no dudes en escribirnos o pedir ayuda a un profesional de la salud. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Y hoy tengo una entrevistada de lujo, ¿sí? Que seguramente la deben conocer por su Instagram, ¿A dónde y qué? Pero su nombre es Serena. Bienvenida, Sere. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá para compartirnos un poquito de tu historia. Por favor, muchas gracias. Me tenía muy entusiasmada este Meet, así que con ganas de compartir con las y los oyentes. Me encanta. Primero quiero que sepas, esto es detalle de color, tenés el mismo nombre de mi sobrina, así que ya te tengo un cariño especial, simplemente por el nombre, porque mi sobrinita, que es chiquitita, tiene el mismo nombre que vos, así que ya desde ahí ya tenemos conexión. Me encanta mi nombre. Es hermoso, la verdad que sí. Ahora, vamos a lo que nos compete, ¿no? Y a lo que nos trajo justamente a el episodio, y es hablar un poco de tu proceso de desarrollo personal, ¿no? Como tu proceso interno y el camino que has trazado para llegar a donde estás hoy. Entonces te voy a hacer la misma pregunta que les hago a todas las personas que pasan por aquí, y es, ¿en qué momento de tu vida, si tenés que como situarlo en algún momento específico que sentís, este fue un punto de quiebre, donde me di cuenta que tenía que poner atención en trabajar en mí, en pedir ayuda, en cuidar mi salud mental? Creo que tengo 3 puntos clave. El que me gustaría empezar es cuando tenía 19 años, después post pandemia cambié de terapia y también cuando era más chica hacía como otros tipos de ayuda, pero lo que más me gustaría contar es la terapia en sí misma, porque antes yo iba a un colegio muy católico, en el cual era como muy partícipe de las actividades de la iglesia, del grupo misionero, hacíamos veranos en misiones, nos pasábamos como la vida intentando ayudarle la vida a otros y a nosotros mismos, entonces como que de repente tenía mucha cercanía con las preguntas de
sos feliz, sos agradecido, bueno, muy ligadas a la religión, pero me acuerdo como de todas las noches tener el chip de agradecer tu día y cuando te levantás agradecerle a Dios porque tenés otro día más de vida y demás. Como todo lo extremo fue mucho, entonces cuando terminé el colegio y pasé el CBC, me di cuenta que no era algo que quería sostener, porque por más de lindo que tenía y que yo era muy chica y tenía mucha conciencia social y a la vez mucha conciencia de la vida, de que estar vivo es un regalo, era medio secta, ¿viste? Como, bueno, él murió por vos, entonces vos si no vas a misa el domingo sos la peor, y si no le estás dando tu tiempo y tus ganas a Jesús, y bueno, todo lo que también conlleva como el matrimonio y demás. Entonces ahí hice un paso al costado, pero siento que si de salud mental se trata, teníamos como mucho soporte en la iglesia en ese aspecto positivo de preguntarnos cómo estábamos y qué vida teníamos. Y eso fue a los 18, cuando terminé el colegio. Mis 18 años hice el CBC y estaba muy tranquila con mis trabajos, pero a los 19 años, cuando arranqué el primer año de la carrera, porque en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, vos tenés un año normalmente de CBC, un poquito menos si adelantas en la escuela o un poquito más si tenés uno muy difícil, me mudaba. Entonces, ¿qué cosas estaban pasando en mi vida? Arrancaba la universidad propiamente dicha, porque era el primer año, dejaba mi ciudad de Pilar, casi pueblo, donde yo vivía, a la gran ciudad de Buenos Aires y arrancaba un trabajo de 9 horas. Entonces, de repente, de ser una chica que en el CBC, en la escuela todo le salía bien, o que en el CBC terminé con 9, el primer año de la universidad era recontra difícil, empezaba a tener un 2, un 4, que la gente se contentaba con el 4 y para mí no era suficiente porque yo venía de sacarme 9, que el trabajo me llevaba mucho más tiempo y mucha mentalidad de lo que yo creía. Entonces, fue como una combinación que la mayoría de gente se siente identificada cuando quizás en la escuela eras excelente y en la universidad te cuesta, como que hay algo común de, bueno, el estudio es distinto, la cantidad de materias es distinta o la cantidad de contenido, pero yo, a pesar de tener ese soporte de hablar con la gente y que todo les suele asustar el primer año de la universidad, yo sentía que había algo más con lo que yo no podía lidiar, que era una mudanza de ciudad, una mudanza de universidad, un cambio en el material de estudio, a la vez me estaba separando de un noviecito que tenía del CBC, entonces era como muchas cosas a la vez en las que yo genuinamente necesité pedir ayuda. Y yo siempre tuve la obra social de mi mamá, entonces como ella sabía usar la cartilla, digamos que no era como ahora que quizás puedes entrar en internet, esto fue a mis 19 y yo tengo 27, es decir, hace 8 años casi. Le dije, ma, porfa, fíjate en la cartilla si tenés psicólogas de tu obra social, la verdad es que quiero arrancar y no sé cómo. Y mi mamá, yo soy recontra hija única de su parte, entonces como que suele apoyarme y hacerme todo por mí, llama a ella y como que a la que le pareció que quedaba más cerca de casa. Y eso Claro. es re loco porque hoy de última que está como más hablado todo el tema, entre amigas te piden recomendaciones y vas más por el boca en boca, pero en ese momento, que era el 2016, fue por cercanía a mi hogar. Entonces ella llamó y la psicóloga re bien le dio un turno y le dijo, mirá, ¿vos querés venir? ¿O es algo como de la familia? Y mi mamá le dijo, no, es mi hija que tiene 19 recién cumplidos, me pidió ayuda y puede ir ella, cualquier cosa arreglamos. Bueno, dicho y hecho, ellos nunca se conocieron porque no era necesario, eso lo consideró la profesional, y estuve 4 años, hasta el 2016 al finalizar el 2020, donde pude empezar a poner en palabras un montón de cosas y a entender la utilidad que a mí me daba tener una psicóloga. Porque hoy con el diario del lunes puedo decir, obvio, es re normal que a uno le duela no aprobar, pero no importa, o bueno, los cambios, las mudanzas son difíciles y yo ahora me estoy por mudar por 15ª vez y sigo sufriendo, por más que tenga las herramientas y el asesoramiento o la ayuda profesional. Entonces, resumiendo un poco, mi primer acercamiento fue por la cartilla de la obra social para entender que era normal también lo que me pasaba, ¿no? Como escuchar de otro lado y sí, te estás mudando y a la vez estás estudiando mientras trabajás y trabajar requiere determinado tipo de energía. Así que fue una decisión muy acertada porque eso fue en marzo 2016 o abril y ahora ya estamos llegando a marzo 2024 y yo sigo acompañándome con terapia. Me parece como muy, muy bueno que puedas traer como esa etapa que a veces creo que no se visibiliza tanto, ¿no? Como esa crisis existencial que se genera de soltar como todo eso conocido, el secundario, ¿no? Los mismos amigos de siempre, a pasar a el monstruo de la universidad, ni hablar aparte de esta cosa que pretenden que con 19 años sepamos qué queremos hacer con nuestra vida,
me parece algo horroroso porque no entendemos nada en ese momento. Más encima lo que vos traés, ¿no? Que también te mudabas de ciudad, ¿no? Esta demanda del estudio de la que hablabas y capaz eso como también empieza a despertar una autoexigencia. ¿Cómo fue para vos, digamos, todo ese proceso, ¿no? Que vos decís, son 4 años. Canta que también traigas esto de igualmente así todo, uno a veces sigue cayendo en determinados lugares porque no es que tenemos la vida resuelta, ¿no? Sino que somos humanos y que hay veces que nos va pegando diferente, incluso la misma situación. Incluso, aparte de cómo fue mi proceso, también aprender un montón de cosas que aunque hoy tengamos más información, está bueno siempre traer a la mesa. No sé, yo una psicóloga que era lacaniana. Yo ni sabía qué significaba que ser lacaniano o de la rama de Lacan. Y bueno, vos te cruzabas con amigos o conocidos que te decían, no, pero ella no debe ni hablar nada, fíjate que hay otro tipo, y como que empieza también uno a tener hoy más herramientas a la hora de elegir qué tipo de terapia quiere hacer o con quién o cómo. Yo la verdad que al elegirlo por Pero la dirección, social, sí. y que estaba bueno también porque yo no tenía como ni prejuicio ni nada a la hora de elegir a alguien, que después sí me empezó a pasar en el contexto de que el punto más importante para mi terapia era como hablar de mi relación con mi padre y de la universidad. Y me ayudó en un montón de cosas de mis padres, pero llegó un punto en el que era demasiado tiempo hablando de la historia del pasado. Y yo, al ser más grande, me empezaba a dar cuenta que quizás quería otro tipo de terapia en el que sea más como al hoy, actual. Y ahí otra amiga te dice, no, bueno, mira, yo empecé conductiva, conductual y me da tarea para hacer. Entonces empezás a entender que hay otros tipos de terapia y de ayudas, depende de la persona, y eso a mí me abrió un poco el abanico a la hora de tener que decidir si me cambiaba o no de terapeuta. Y con respecto a como a lo universitario, que claramente es un remil tema como esto que decís vos de que cambiás todo, me pasa que yo hoy tengo una hermana de 17 y me habla del dolor de su vida, de no encontrar lo que le gusta, y yo le quiero ayudar, pero también es lo que va a vivir. Por más que yo sepa que no es normal que a los 17 elijamos algo y estemos toda la vida haciendo lo mismo, que eso puede variar en el medio, es el proceso de ella y ella igual lo va a sufrir, ¿no? Pero a mí me pasó que me acompañó un montón, pero en determinado momento, ya en los últimos años con ella o en los últimos meses, yo estaba en tercer año y me había dado cuenta que eso no era lo mío o que yo quería otra cosa. Después de un viaje, viste, todo muy revelador, y ella como que me pidió que no dejara la carrera. Me acuerdo que fue un punto de inflexión muy importante porque mis amigos que iban a otras terapias o amigas que estudiaban me dijeron como, no te puede decir qué hacer o no literal, y eso para mí fue muy fuerte porque yo, más allá de que no quería dejarla y que por otras razones, como que me quedó el mensaje de que si yo dejaba la carrera ya no iba a estar de acuerdo. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar otro tipo de terapia, pero no la recuerdo ni con enojo, ni con dolor, ni con nada. Había muchos parámetros que estaban en ese momento, la pandemia, la virtualidad, de tener una videollamada, cuando yo antes siempre la veía en persona porque era muy cerca de mi casa y demás, que hicieron que yo después empezara a buscar otros caminos. Pero muy agradecida de los primeros 4 años y que esos 4 años me dieron un montón de herramientas para después yo también elegir más consciente cómo quería trabajar como mis temas o mis problemas. Claro, en vos misma. Exacto. ¿Cómo fue para vos el tránsito por la universidad, ¿no? ¿Cómo ese paso por la universidad? ¿Terminaste la carrera? Que decís, Terminé la carrera. lo que te decía ella, ¿no? Pero yo sacando, que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que te dijo, pero digo, lo pudiste terminar finalmente. Incluso me ayudó la pandemia, porque el paso por la universidad es, elijo algo a los 17 muy segura, porque me encantaba, y como les contaba que venía de un colegio muy de la iglesia y demás, yo quería hacer algo social. Y yo soy de Pilar, entonces como que trabajo social solo estaba en Luján, no me convenía, no me copaba del todo y la universidad privada para mí no era una opción, así que elegí abogacía porque dije, bueno, si hago algún cambio lo puedo hacer quizás desde lo político. Muy entusiasmada, los primeros años diciendo tipo voy a hacer política, voy a ser presidente, voy a ser gobernadora. Después va bajando un poco la intensidad, segundo año digo, bueno, puedo ser diputada o senadora. Y en tercer año hago un viaje a Europa, mi primer viaje sola, viste, 21 años, pagándomelo sola y demás. Dije, no, esto existe, hay un mundo allá afuera, yo quiero algo que me conecte con el exterior. Y ahí empiezo a averiguar las maneras de hacer abogacía un poco más internacional, que había muchísimas. Y cuando me anoto a una beca o algo para hacer como un concurso en el que vos te vas al exterior a estudiar, arranca la pandemia. O sea, yo averiguo todo en febrero y en marzo arranca el encierro, que después termina durando casi 2 años. Entonces, en el encierro es donde yo me puedo sincerar un poco con mis otras habilidades,
con otras herramientas para entender que no hacía falta que defina ahora qué quería hacer para toda la vida. Tenía 22 años, yo me recibí con 23, lo cual también era como muy poco a la hora de decir, ok, es por acá. Intenté anotarme al profesorado, porque como que seguía buscando maneras de quedarme atada al derecho y muy adentro mío sabía que el derecho no era. Entonces ahí es donde algo que me encanta, Coti, de vos, es que decís, yo soy psicóloga, pero podemos usar otras herramientas y complementarlas. Por Instagram me llega la propuesta de una coaching laboral. Entonces ahí es donde yo también empiezo a poner en palabras que quizás lo que estaba buscando no era trabajo de abogada, sino de otra cosa. Y gracias a unas reuniones mensuales de coaching específicamente centrado a lo que yo quería hacer o hacer en ese momento, que teníamos de repente todas las herramientas del mundo a nuestro favor, porque estaba todo cerrado, las capacitaciones solían ser gratuitas, las universidades abrían cursos gratuitos y demás, elijo terminar la carrera pero con otra orientación laboral, es decir, no buscando trabajo en estudios. Así que ahí también fue una combinación de mi terapia convencional, pero buscando otras herramientas para como mezclar. Vos dijiste recién esto de muy adentro mío sabía que no era, ¿no? El derecho. ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no? de autoconocimiento, de que después de muchos años de decir como sí, es esto, quiero estudiar esto, y voy a ser presidenta, y voy a ser diputada, conectar con eso de, me parece que no es por acá, ¿no? Porque, digo, muchas veces alrededor de eso hay como mucho mandato, ¿no? De, no, pues si estudiaste esa carrera, ¿cómo no vas a trabajar de eso, no? Bueno, la gente hablando siempre, opinando, digo, y a veces inevitablemente esas cosas también nos van entrando nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Cuando empieza a hacer ruidito de, ay, no sé si es esto. ¿Cómo fue para vos ese proceso, ¿no? De darte cuenta que no sé si es por acá? Yo diría que no sé si no fue el proceso más duro de mi vida, o sea, uno de los procesos más difíciles sin duda, porque una personalidad como la mía, que estudiaba tan apasionadamente, como que no es que lo estudiaba normal y estaba relajada y de repente como que podía pasar, sino que lo estudiaba con todo el peso de la ley. Y el otro día me reía porque le contaba a un amigo que yo leía la lectura optativa, es decir, como que ni siquiera es que solo iba a lo obligatorio y a rendir y ya, sino me leía todo, averiguaba, iba a congresos y genuinamente había como una pasión por cambiar el mundo que para mí estaba conectado a la abogacía, que el clic del encierro y decir no me gusta esto entra en principio por una cuestión de rutina laboral, que generalmente el trabajo de abogado acá es de lunes a viernes en oficina, como 15 días de vacaciones al año, y entonces esa estructura donde yo ya tenía un blog de viajes que es por el que estoy acá convocada, con gente, con comunidad, activo, con hobbies, con herramientas, con de repente consulta de tarifarios para organizar viajes a medida y demás, era como, me gusta lo que estudio, pero me gusta mucho más de lo que trabajo, que es con la creatividad, en la atención al cliente, con las personas. ¿Qué puedo hacer para de repente tener un espacio quizás social también en lo no abogacía? En principio no lo veía mucho, porque yo decía, ¿qué les voy a cambiar la vida con pasajes baratos o con itinerarios? Y parte de ese trabajo personal es como entender que a veces no podemos cambiar el mundo, por más duro que suene y por más entusiasta que sea quien escuche, sino que algo de la iglesia era como que decían que vos podés cambiar tu metro cuadrado. Entonces me agarré esa frase de la iglesia y empecé a ver cómo podía ser mejor yo en mi metro cuadrado y si eso me daba como la paz suficiente para poder dejar a un lado lo social del derecho, que incluso tampoco yo estaba haciendo tanto social, porque algún que otro caso de familia, pero en general yo estaba trabajando más en el sector privado, entonces ni siquiera es que estaba como alineado con mi propósito de derecho. Pasó la pandemia, pasaron los trabajos, me aburrí demasiado del estilo laboral y ahí con ese impulso de decir, bueno, el lunes a viernes no va más, renuncié en julio de 2021, después de ya trabajar con el título, viste que ya me paguen por ser abogada y demás, para hacer trabajos con Instagram. Entonces, ese fue un poco el proceso, pero no es que yo renuncié en julio de 2021 y dije, listo, ya está, la abogacía en pausa, vamos por la creatividad y talleres de creatividad, sino que hasta el año pasado, o sea, 3 años después, seguía pensando como amigarme con ese perfeccionismo de le dediqué 6 años, son años perdidos o no, emprender con una amiga digitalmente y que me diga, que también es abogada, que ya no trabaja más, me decía, ser abogadas nos dio estructura, nos dio comunicación, como empezar a intentar verlo por otro lado, lo que sí había dejado. Pero me jugó muy en contra a veces. Quizás yo quería hacer un trabajo relajado, me fui con una visa de trabajo a ser ayudante de cocina y ni siquiera era un mandato social porque nadie me lo decía, pero yo me lo decía, era como,
¿por qué estoy cocinando? Que igual requiere un montón de esfuerzo, digo, no por desmerecer el laburo, porque incluso era más duro cocinar para mí que estar en la oficina, si yo estudié 6 años otra cosa y quiero usar mi creatividad para otra. Así que hoy estoy más tranquila, pero es muy nuevo mi tranquilidad con respecto a este tema. Y quizás me acompañe siempre porque hay algo también del FOMO, la palabra muy conocida, de que nos estamos perdiendo algo, ese miedo, a que todavía me cuestiono, ¿viste? Como, ¿tendrá que estar leyendo la nueva ley y el nuevo DNU? ¿O puedo directamente centrarme 100% en mi blog de viajes? Hay como ahí todavía está mezclado, pero con mucho menos dolor que hasta el año pasado quizás. ¿Cómo fue ese salto, ¿no? Del que hablas de dejar tu trabajo como abogada para decir, bueno, me voy a dedicar a esto. ¿Cómo fue, digamos, ese procesito? Porque a veces de afuera, ¿no? Uno lo que mira es eso, el salto al vacío. Como si atrás de todo eso no hay un proceso enorme de hacerse un montón de preguntas, de cuestionarse, de incluso hasta ir armando la base sobre la cual voy a saltar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para vos ese proceso para decir, listo, hasta acá llegué, gracias por todo, ahora me voy a poner acá al 100%? Algo que está bueno de las redes es que yo ya consumía mucho material como de emprendedor o de como ser autosuficientes o las cosas que había para hacer desde la seguridad, pero algo que y también me ayudó mucho la terapia era como saber mi círculo de contención o qué opciones tenía. Como yo a los 18 arranqué a trabajar, es decir, terminé el colegio en diciembre y en marzo ya trabajaba, y siempre fui como muy comunicativa con la relación con mi mamá, que es con quien vivo desde que nací. Fue como, mira, yo necesito renunciar para poder darle tiempo a mi blog y a mis clientes en caso de hacer comunicación de redes o contenido orgánico. ¿Cómo podemos hacer? Entonces el arreglo fue como, bueno, yo te pago la obra social, porque cuando uno deja el trabajo en relación de dependencia, lo primero y lo más importante es como estar cubierta en tu salud y la línea de teléfono, ¿no? Como para también tener los datos y demás, la comunicación básica. Y vos fíjate cómo te va. Entonces, como que en principio, si alguien también me escucha y está en la misma, o el consejo que le doy a todo el mundo y a mis amigos más cercanos que quieren emprender o a veces están muy cansados de su trabajo, como, bueno, saber, más en Argentina, que estamos también con un cambio económico muy fuerte, es como, bueno, ¿cuántos meses puedo sostenerme sin trabajo en relación de dependencia? O ¿cuántos ahorros quiero gastar? O no tengo nada, pero ¿a quién le puedo pedir? Como que yo me acuerdo que no tenía nada de culpa por una cosa de que yo decía, yo trabajé siempre, nunca pedí nada, esto se los voy a pedir a mis papás porque necesito que me ayuden, era como algo mucho más profundo que salía desde adentro, pero también es algo que leía y que decía como, nunca el consejo va a ser renunciar y saltar al vacío sin antes quizás saber si ese vacío te puede como solventar lo Sostener. mismo, que te agarra tipo, no sé, una apendicitis o algo que era gracioso con mi mamá, como que ella me decía, yo te puedo bancar lo básico, pero no la entrada al cine. Entonces también vos ahí tenés como otro motor para decir, bueno, laburo más determinadas cosas para tener mis placeres. Y la verdad que por suerte, como el blog ya tenía muchos años, se mantuvo por sí mismo muy rápido. Porque al toque que renuncié, yo ya empecé a contar en Instagram que estaba trabajando creando calendarios de contenido y agarré clientes y me puse a trabajar, entonces como que no se necesitó tanta ayuda de mi mamá, pero bueno, el contexto era yo no pagaba alquiler, no pagaba las compras del supermercado y la obra social. Entonces, ese fue mi detrás de escena y que a mí me da cero vergüenza compartirlo porque es parte de los que nos animamos a ser independientes y con gente que crea alrededor nuestro, porque quizás si ella no hubiera creído que eso me iba a ir bien, o en un momento, cuando en otro de los golpes del emprendedurismo en el exterior fue un novio el que me acompañó, y lo mismo, es como, no solo porque me lo estás pidiendo, sino porque yo creo en que vos vas a poder hacerlo. Lo que te quería preguntar es, porque muchas veces esto pasa cuando uno viene de estudiar algo como más tradicional, si se quiere, ¿no? Como por ejemplo en tu caso, el derecho, esto que decíamos antes, ¿no? Inevitablemente a veces la gente opina y hace comentarios de lo que se supone, según vaya a saber uno quién, sería lo mejor para vos. O sea, como que el de afuera sabe más lo que vos necesitas que el vos misma. ¿Te pasó, digamos, con tu entorno, ya sea familiar, amistades, de, pero estás segura de lo que estás haciendo? Uy, pero ¿vas a dejar esto por esto otro? ¿Te pasó lidiar con esos comentarios? O sea, ¿hubo de eso o hubo más apoyo? No, hubo recontra comentarios que yo creo que también es una cuestión generacional como de los más grandes, de, no sé, yo tengo 20, en ese momento tenía 25 y quizás de los que tenían 35 para arriba, que mis amigos o mi círculo de ese momento que teníamos todos 24, 22, 25. Y yo me acuerdo siempre una amiga que me dice y que me sirve hasta el día de hoy, que me decía,
cualquier estación de servicio va a necesitar a alguien que cargue nafta, o cualquier supermercado vas a poder ser como de seguridad, como que hay tanto, y eso me encanta a mí darme cuenta, y más cuando uno está tanto de viaje, que yo digo, hay tanto trabajo, tanto, que hay infinidad de maneras en las que uno, cualquier cosa, si alguien no te apoya, no tenés el apoyo, o querés jugar a emprender y de repente te das cuenta que no te podés sostener, ahí afuera va a haber un lugar. No digo que sea fácil, pero digo que hay como muchas cosas para hacer. Entonces yo sabía que cualquier cosa, me acuerdo que hacía una lista mental de la vuelta de manzana de mi casa y decía, algún kiosco de la vuelta de la casa me va a necesitar. Si no es en esta vuelta, en la otra cuadra hay una cafetería, y como empezás a dimensionar con Google Maps en tu cabeza que cualquier cosa hay afuera en muchos lugares. Eso por un lado. Y después lo que fue más mi abuela o mis padres, en un principio, mucha como, me acuerdo de mi papá en principio me dijo, yo no te voy a pagar la obra social porque para mí no es por acá, para mí necesitas probar más en la calle, tener un poco más de experiencia y demás. Después era como, mi abuela y mi papá lo cambiaron como, no tenés hijos, no tenés perro, no tenés alquiler, como si no probás ahora, ¿cuándo? Y eso me inspiró un montón a seguir el camino. Y con los comentarios como que ahora sé que o los borré o realmente no recibí tantos, pero en general el que podía llegar a ser como medio mala onda no era tan mala onda directo, sino era como más, che, ¿y por qué no mezclas derecho con turismo? ¿Por qué no buscas alguna rama de la abogacía que puedas hacer internacional? ¿Por qué no podés viajar siendo abogada? Y a eso yo como que contestaba muy genuinamente de que yo ya tenía tan clavado el viaje y la creatividad que no había manera que yo ya pueda anexar como las leyes con el avión y que Claro. hay un montón de maneras de trabajar en derecho aerocomercial, derecho de las aguas, digo, como que obviamente había, pero yo llegué tan a un punto de inflexión en el que yo solo quería hacer algo de viajes y contenido, que no había manera que yo entendiera que podía como mezclar todo. Hoy no lo descarto, porque también por eso terminé la carrera, como que sabía que si en algún momento se despertaba ese interés, o a mí me encanta derecho de familia, me encantaría hacer derecho en adopción, y no descarto que el día de mañana vuelva a leer y vuelva sobre la marcha a hacer algo específico. Pero hoy y en ese momento lo que más me vibraba era el viaje y el estilo de vida que logré sostener y mantener y reinventarlo, porque fue renunciar en julio de 2021, ser oídos sordos o hacer oídos a los que me apoyaban demasiado y me empujaban a seguir. Después trabajar de miles de cosas diferentes, porque no es que yo renuncié y me sostuve siempre con el emprendimiento, sino de repente empezaba a agarrar otras cosas, fui niñera, como les conté, fui ayudante de cocina, fui moza, porque había meses en los que quizás el emprendedurismo te sostiene, pero una persona como yo, a la que le gusta viajar mucho, necesita más. A veces para ser más rápido necesitas hacer trabajos que no te gustan o que pagan mejor. Entonces es como que es un ida y vuelta siempre el comentario de afuera, porque si quisiera hoy lo podría hacer, hoy podría volver a ser abogada mañana, tema que no está el deseo. Entonces Claro. cuando no está el deseo y está tan claro, o sea, para mí era tan claro que yo no quería hacer eso, que lo que me decían como que me pasaba. Entra y sale. Exacto. Hay una frase muy cliché que me encanta, bueno, me encanta, pero como que la reuso, que es como que el peor enemigo es uno mismo. Y los comentarios peores que recibí fueron siempre de mí misma, nunca de una afuera. Eso está bueno que lo puedas traer, ¿no? Porque hay veces que pasa mucho esto de pensar que la forma en la que nos hablamos a nosotras mismas es como que solamente le pasa a uno, ¿no? Como no, porque yo me hablo así horrible, y es algo que es una constante en todas las personas, digo, ¿no? Todos tenemos que lidiar con nuestra mente y todo lo que nos dice nuestra mente, que muchas veces, yo siempre se lo digo a mis consultantes o en los espacios donde trabajo, la mente no es una fiel consejera. Cuando se pone en modo, ¿no?, de pensamientos negativos y en voz crítica, no es una buena amiga. Entonces también es como súper importante poder trabajar esa separación, ¿no? De, bueno, esto es un pensamiento y no necesariamente esto es una verdad o es algo que vaya a pasar. Total, esto que decís de que es una buena amiga es algo que aprendí el año pasado, que decía como que nosotros nos deberíamos tratar más como tratamos a nuestras amigas. Y la verdad es que yo me acuerdo como que cuando sufría mi amiga me decía, Sere, vos seguís siendo abogada, no es que por no trabajar alguien te va a quitar el título o el mérito. Entonces cuando volvés a estar mal, te volvés a acordar de esa amiga que te lo trató con amor, entonces vos te tratás más con amor, es como todo un combo lindo de decir, eso está ahí y no va a cambiar por una cuestión de laboral o no laboral. Y sí, es así, o sea, lo peor fui yo. ¿Cómo fue en ese proceso? Vos contás que te fuiste a otro país, ¿no? A hacer una working holiday. ¿Cómo fue, digamos, también en ese proceso interno, sumarle el migrar en otro país, otro idioma, más todo esto que te estaba pasando internamente? Digo, ¿pudiste sostener también este emprendimiento a la par? ¿Fue un momento donde tuviste que dejarlo en pausa? ¿El viaje capaz reafirmó más aún todavía la decisión? ¿Cómo fue ese paréntesis de tu vida?
es re contradictorio porque yo amo, tipo, psicoanalizarme, analizar todo y saber y googlear, pero a la vez en algunas acciones está bueno no saber tanto. ¿Por qué lo digo? Porque yo no había dimensionado que irme a Alemania desde Buenos Aires o irme a Berlín desde mi casa de mi mamá a vivir tipo en pareja, teniendo que, no sé, lavarme mi ropa, como que era muy gracioso el contexto del que yo me iba. Fue como si me hubieran sacado una curita de repente. Todo el mundo me decía como, cuidado con la convivencia con tu novio, y fue lo menos, o sea, eso fue lo más, la convivencia era excelente, no era nada de lo que creía afuera. Lo que era difícil era que yo de repente tenía que lavar mi ropa, lavar el baño, hacer las compras, hacer un calendario de comidas, digo, como por más buen equipo que haya sido en ese momento la pareja, el shock cultural en el que te metes, y encima recién mudada, y encima nunca habiendo vivido sola, como que eso es re loco, porque yo hoy con el diario del lunes a la gente le diría como, che, ¿probaste vivir sola? ¿Cómo te llevas con esto? ¿Qué sabes de esto? Yo no sabía nada, me mandé sin saber nada, y eso en parte ayudó porque como al menos información, vos te mandás más manija, pero a la vez fue mucho el contraste, desde esto que cuento de vivir con mi mamá a irme sola, desde el idioma, algo que no había dado cuenta que quizás era un cansancio como desde la cajera del supermercado hasta cualquier trámite, o incluso en alemán tenía que traducir los productos en el supermercado con una cámara del celular, y me ayudó mucho ya estar decidida que no iba a trabajar de abogacía, porque como que la excusa era más válida todavía, porque bueno, no trabajaba de abogada, pero no estaba en Argentina, entonces yo trabajaba de otra cosa. Claro. Y eso me ayuda en un principio a empujarme a decir, bueno, vamos. Y en este desconocimiento decía, bueno, mantengo a Google cliente de Argentina, lo paso por Western Union y vivo en Europa. Y no, bueno, claramente no había manera de sostener eso, tipo de cambio, tipos de horarios, cantidad de clientes. Entonces a los 2 o 3 semanas de llegar yo ya tenía trabajo. La realidad es que sí, afuera hay mucho trabajo, y si uno busca y está, hay siempre oportunidades. Y ahí me volvió a jugar en contra, porque estaba haciendo un trabajo tan duro, de tanta limpieza, que yo ahí estaba limpiando y barriendo, y no sé, uno de mis trabajos era como refregar los azulejos, porque era una cocina y nada, había que limpiar las paredes, y yo ahí sí decía como, ¿para qué estudié? Ahí sí se me vino todo el prejuicio y nunca fue afuera. Bueno, es que alguien me decía, che, sos abogada y estás limpiando, no era yo sola. Claro. Y ahí fue como muy duro, porque de repente me empecé a dar cuenta que no era el sos abogada y tenés un título y estás limpiando, sino era decidiste que no ibas a ser abogada, sos creativa, pudiste crear una empresa y igual estás limpiando porque hay algo que no te termina de cerrar económicamente o lo que sea. Entonces por mucho tiempo lo sostuve porque era plata para poder viajar y ese era mi sueño mayor. Y después viene el 15º duelo de esta videollamada, que era entender que al final no estaba dispuesta a trabajar de cualquier cosa para viajar. Yo hago el viaje como una idea de decir, yo estoy dispuesta a viajar a cualquier costo. Y al poco tiempo de llegar dije, no, yo no estoy dispuesta a viajar a cualquier costo. Por mis manos, por mi cuerpo, por mi salud, por mi rutina, como hay algo que yo siempre quiero buscar, que es como disfrutar el día a día, y para mí disfrutar el día a día viene de la mano que te guste lo laboral. Y ahora que estoy más grande, estudio un montón sobre eso, leo un montón de notas en el que nuestro trabajo es lo que ocupa más tiempo de nuestra cabeza o de nuestra rutina. Si no te gusta, es como que ya estás muy en desventaja. No es que a mí me encante todo lo que hago ahora, porque hoy yo sigo siendo emprendedora y tengo clientes en los que la verdad no conecto tanto, pero es parte del laburo, pero sí es una rutina que encaja mucho más con mi ser. Entonces, a lo que voy con esto, que quería decir es, no fue en lineal nunca el proceso, y creo que todavía no lo sigue siendo, pero vas agarrando herramientas de las que sí, las que no, las que te empujan a ir por más, las que te dicen, bueno, por acá no es. Así que medio que fue las dos cosas. Me ayudó y me impulsó a irme por el desapego de la carrera y la rutina, y después me jugó en contra porque decía, bueno, si tengo todas estas herramientas, ¿qué puedo hacer que no involucre limpiar? Y mi pensamiento muy consumista de redes era, la gente le va re bien acá, y a todos les encanta, y todos pueden separar, y yo no podía. Y después fue como otro punto a favor de conocer mi personalidad, que yo no podía separar trabajo y vida. No es que yo iba a mi trabajo gastronómico y después me olvidaba. Yo después me iba y seguía pensando en el trabajo. Entonces también entender que lo que vemos a veces no todo es para todos. Me gusta esto que traes, ¿no? Porque a veces se romantiza muchas veces esto del migrar y el no, porque vos trabajás de cualquier cosa y con eso después viajás no sé cuánto tiempo y qué sé yo. Y está buenísimo que puedas traer esto, ¿no? No todo es para todos, porque hay gente a la cual, a mí me resuena mucho esto de decir, porque yo cuando migré también empecé limpiando casas, y era la sensación de,
a mí me encanta lo que hago y yo quiero trabajar de lo que hago, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para desarrollar esto que yo hago en otro lugar del mundo y que no sea un impedimento donde yo esté viviendo para poder desarrollar lo que me gusta hacer? Y me parece que está buenísimo que lo traigas porque son diferentes puntos de vista. Y digo, es válido el que quiere trabajar de cualquier cosa porque lo que le interesa es viajar, o el que dice, no, para mí el trabajo ocupa un espacio importante en mi vida y quiero que sea algo que realmente me encienda y que Exacto. a su vez me permita viajar. Exacto, y que también yo hoy lo estoy hablando desde un lugar de privilegio porque ya lo tenía el blog o en ese momento podía hablar como con conocimiento de causa porque yo ya había intentado emprender en Argentina y me había ido bien. Entonces era doble el dolor, porque no es que de repente yo no conocía este mundo, yo ya sabía lo que era ser independiente, trabajar de lo que te guste, manejar tus horarios durante un año y después de ese año dejarlo para tener el horario fijo de la limpieza. Y está buenísimo que traigas tu ejemplo por si alguien cae al podcast sin conocerte y conociéndome solo a mí, es que yo me acuerdo que vos me re llamó tu historia de decir, yo hoy soy psicóloga en Barcelona con una casa de una pareja soñada, todo bien, pero al comenzar también hice otras cosas. Entonces es saber que a veces nos tenemos que bancar el proceso y quién elija eso. Yo tengo una de mis más amigas de Berlín, que ella se está bancando el proceso porque tiene otro objetivo a largo plazo, que es su ciudadanía, su casa y demás. En mi momento, yo no quería bancarme el proceso, y eso también fue sincerarse con una misma. Era como, ok, quizás yo puedo emprender acá, hacerme una visa de freelance, buscar clientes en inglés, o quizás puedo estudiar algún máster porque soy abogada y mezclar, pero era tan lo de adentro, como decís vos, que a mí me encanta, tanto que me encendía el alma y tantas ganas de salir de afuera, que yo no podía poner en riesgo, decir, ok, delego un año más a limpiar las cocinas y después lo hago, porque era más fuerte que yo. Y ahí también depende un montón de cosas. Yo no tenía ciudadanía, entonces la ayuda era como, si me hago freelance, tengo que decidirlo ya para hacerme otro tipo de visa, o en qué lugar del mundo puedo ser autónoma, cómo lo hago. Entonces son muchas cosas las que tenés que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Si mirás a la serie, ¿no? De 19 años y te volvés a situar hoy, ¿qué le dirías? ¿No? ¿Qué le diría la serie de hoy a esa de 19 años? Le diría que en el tiempo está la respuesta, como ser un poco más paciente con todo. Y me lo digo ahora también incluso porque uno va pasando tantas cosas que las va pasando, pero si vos te sentás un ratito de tu día y decís, mirás para atrás y decís todo lo que dices y bueno, entonces yo también voy a poder con esto. Creo que genuinamente si yo no creyera que puedo vivir eternamente de escribir sobre viajes y compartir experiencias, no seguiría intentándolo. Porque yo hoy soy emprendedora autónoma, freelance, vivo de viaje, todo lo que se puede como leer soñado desde afuera, pero en la rutina yo hago trabajos que no están tan copados, a veces me peleo por la venta de algunos productos, a veces me cuesta vender mis propios viajes, entonces todavía no es que digo, bueno, ya llegué, puedo dar clases de cómo aprender viajando. No, es un proceso en el que hay que ser paciente, que estoy en camino, que logré un montón de cosas y eso está buenísimo darse una palmadita a una misma, pero que en el tiempo está la respuesta. ¿Sentís que esta es una versión más genuina tuya? Re, para mí soy mejor versión todos los días y eso como que a veces en la frase cliché de la mejor versión a veces hay un poco de exigencia, pero no lo noto tan así, sino como que es verdad, tipo, cada día con todo lo que nos va pasando y con todas las herramientas que vamos agarrando, soy mucho mejor que ayer incluso. Me encantó. Y por último, para cerrar el episodio, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se llame el episodio? Me suena mucho la palabra proceso, no sé si queda como muy largo bancándose el proceso, hay que bancarse el proceso, algo así lo daría. Bueno, también está eso de en el tiempo está la respuesta, ¿no? En el título está la respuesta, esa. Esa me Esa, gusta. Bien, ahí esa. va. En el tiempo está Estaba la pensando lo respuesta. mismo. Yo a veces digo que en el viaje está la respuesta, pero en realidad no. Lo que nos da el viaje a veces es más tiempo o cuando te vas y lo ves con otra mirada, no me sale la palabra, pero Con otra perspectiva. perspectiva. Pero no, en el tiempo está la respuesta. Así que Me me gusta encanta. más así. Mil gracias, Ere, por este espacio, por hacerte el huequito para que podamos charlar y para que puedas compartir un poco este proceso. Me encantó la charla, me pareció muy sincera y muy nutritiva, así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos, de verdad, se me pasó rapidísimo. Me encanta, me encanta poner en palabras y saber que esto puede ser de herramienta allá afuera, porque si les pudiera recomendar algo a quienes nos escuchan o a quienes están en procesos similares, es que nutrirse de gente que está en la misma te va a ayudar un montón a tener perspectiva, a saber que se puede. Incluso cuando yo te hablé, Coti,
algo así, como que te hablé por esa historia, como, antes de ser hoy Coti, de psicóloga, hiciste esto en Nueva Zelanda. Sí, hice eso. Ok. Y ahí uno como que empieza a bajar también las expectativas en lo ajeno, ¿no? Totalmente. Porque nos solemos comparar con el resultado final y atrás de ese resultado final hay... La foto no es el proceso. Exacto, sí. Mil gracias, Ere, de verdad, muchas gracias. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.